Bueno, tengan buenos días y pues el día de hoy vamos a ver la sección 6.4 de comparar varias promedios de poblacionales multivariadas utilizando MANOVA de un lado. Usualmente más de dos poblaciones necesitan ser comparadas. Eh, Se recolectan muestras aleatorias para cada uno de G grupos. No estamos hablando aquí de solamente dos grupos, como hablábamos anteriormente, sino de un número G que podrían ser 10, 100, etcétera. Y para la población 1 tenemos N1 observaciones, para la población 2 tenemos N2 observaciones y para la Gésima población tenemos N sub G poblaciones. MANOVA se utiliza primero para investigar si los promedios de los vectores de las poblaciones son los mismos, y si no lo son, entonces vemos después cuáles componentes difieren significativamente. Entonces, algunas suposiciones acerca de la estructura de los datos para MANOVA de un lado son de que cada grupo de observaciones, noten que esta es el ésima población, es la muestra aleatoria de tamaño n sub L de una población con promedio mu sub L. Las muestras aleatorias de poblaciones distintas son independientes. Entonces, que tienen promedio mu L y que son independientes para el ésima población es una de las suposiciones que realizamos. Otra es de que las poblaciones tienen una matriz de covarianza común sigma, y finalmente que cada población es normal multivariada. Esta última condición se puede relajar al utilizar el teorema del límite central cuando los tamaños de muestras son grandes, es decir, cuando los n sub L son grandes. Recordemos que tenemos G poblaciones, n sub L sería la cantidad de observaciones de la Lésima observación. Un resumen de ANOVA univariada. En la situación univariada, la suposición es de que los X sub L son una muestra aleatoria normal mu sub L estima cuadrada de las poblaciones, de las G poblaciones, y que las muestras aleatorias son independientes. Sin embargo, la hipótesis nula de esta igualdad de promedios usualmente está formulada, podría ser formulada como simplemente que mu sub 1 sea igual a mu sub 2, igual, etcétera, hasta mu sub g. Entonces, pero es más habitual considerar a mu sub L como la suma de una componente de promedio global, mu, ¿verdad? Más una componente que es debido a la población en específico, que es mu sub L. Entonces, este mu sub L se puede entonces escribir como mu más mu sub L menos mu. O que mu sub L es mu más un tau sub L, donde el tau sub L sería la diferencia entre el promedio del tratamiento menos el promedio global. Y yo creo que esa es una buena idea, porque nosotros queremos ver, analizar precisamente estos tau sub L. Y en este caso, nuestra hipótesis nula sería igualarlo a cero. Esas poblaciones usualmente corresponden a conjuntos diferentes de condiciones experimentales, y por lo tanto es conveniente identificar las desviaciones tau sub L asociadas con la Lésima población o el tratamiento. Y hacemos una reparametrización para este mu sub L, que sería el promedio de la población Lésima, que sería el promedio global, más el efecto de tratamiento de la población Lésima, tau sub L. Eso nos lleva a volver a escribir lo que es la hipótesis de la igualdad de promedios. La hipótesis nula entonces se convierte en que todos estos tau son iguales a cero. Tau sub 1 igual a tau sub 2, hasta tau sub e igual a cero, ¿verdad? Cada una de las respuestas, x sub l cuota, está distribuido como n normal, mu más tau sub l sigma cuadrado, y que puede ser expresado como en la forma sugerida, que cada observación x sub lj sea un promedio global más un efecto de tratamiento más un error aleatorio, donde los e sub lj son independientes normal sigma cuadrado. Y esa es la ventaja de crearlo de esta forma, que nosotros ya vemos una estructura un poco más
clara en la cual podemos sacar nuevas conclusiones para definir únicamente los parámetros de modelo y sus estimaciones de mínimos cuadrados. Nos acostumbramos a imponer la condición de que la sumatoria de los n sub L por los tau sub L son iguales a cero. Entonces, realmente esos tau sub L nosotros podríamos reescalarlos. Y cuando se hace el problema de maximización o minimización, ¿verdad? De errores cuadrados, pues nosotros hacemos de que pues esa sumatoria sea igual a cero. Entonces, motivado por la descomposición anterior, entonces el análisis de varianza está basado bajo una descomposición análoga de las observaciones. Cada observación X sub L J sería igual a un promedio global más una estimación del tratamiento, que sería pues el promedio de cada grupo menos el promedio global, más los residuales, que serían esos promedios de cada grupo con su diferencia a la observación. X barra es la estimación de mu, tau sombrero sub L es X sub L barra menos X barra es una estimación de tau sub L, y pues la diferencia X sub LJ menos XL barra es una estimación del error sub LJ. Entonces, la suma de los cuadrados de la descomposición de la suma de los cuadrados para una ANOVA univariada considere los siguientes muestras independientes. Bueno, tenemos en la población 1, 969, población 2, 02 y población 3, 3, 1 y 2. Sacamos los promedios de cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí de la población 3, el promedio es 2. Y el promedio global, a tomar todos los datos, sería 4. Entonces, por ejemplo, X31, al escribirlo en la forma como promedio global, más la diferencia que nos da el tratamiento, más el error residual, pues se puede escribir como 4 más menos 2 más 1. Y esta es una forma muy interesante de representar lo que nosotros ya sabemos que nos puede dar mayor entendimiento sobre el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, repitiendo esta operación para cada una de las observaciones, obtenemos estos arreglos, ¿verdad? Pues la observación igual a la matriz de promedios globales más tratamientos de efectos más los residuos. Entonces, noten que aquí todos los datos son iguales. Los que no están son ceros, ¿verdad? Aquí cada fila tiene el mismo número y aquí pues, es posible que todos los elementos sean distintos. La pregunta de igualdad de promedio se responde al valorar si la contribución el arreglo de los tratamientos es grande relativo a los residuales. Nuestras estimaciones tau sub L sombrero, que son X sub L promedio menos X barra de tau sub L, siempre satisfacen que la suma de los N sub L tau sombrero sub L es igual a 0 para tener más eficiente la optimización, ¿no? Bajo la hipótesis nula, cada estimación de tau es una estimación de 0. Entonces, si la contribución de los tratamientos es grande, H sub 0, la hipótesis nula debería ser rechazado. El tamaño del arreglo se cuantifica al encadenar las filas de arreglos dentro de los vectores y calcular el cuadrado de su longitud. Esta cantidad se llama la suma de cuadrados. Es el SS, ¿verdad? Ya ustedes han visto, bueno, este es el repaso univariado, ¿no? Entonces, para las observaciones construimos el vector Y', y aquí tenemos todas las observaciones. Su cuadrado de longitud, aquí está, ¿verdad? La suma de los cuadrados de las observaciones. De forma similar, podemos calcular la suma de los cuadrados de los promedios y la suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados de los residuales. Entonces, basado en lo que nosotros tenemos ahí en los matrices, podemos ahí ver cada uno de los elementos y cada uno de los resultados. 128, 78, 10 y 10 que serían los residuales. Pues como nosotros esperaríamos, los residuales tienen que ser tan pequeños como sea posible. Entonces, tenemos esta relación que la suma de los cuadrados de las observaciones es igual a la suma de los cuadrados de los promedios más la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los residuales.
Y aquí tenemos también la igualdad, viéndolo en este ejemplo, ¿verdad? 216 igual a 128 más 78 más 10. Esta, pues, partición en sumas de cuadrados nos da para la variabilidad en muestras combinadas de promedios, tratamientos y errores residuales. Un análisis de varianza procede al compartir los tamaños relativos de la suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados de los residuales. Si la hipótesis nula es cierta, las varianzas calculadas de la suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados de los residuales deberían ser aproximadamente iguales. La suma de los cuadrados, la descomposición de la suma de los cuadrados se puede ilustrar numéricamente en el ejemplo anterior, ¿no? Que es una equivalencia algebraica básica que ahora se va a desarrollar al restar x barra de ambos lados de los cuadrados. Nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces a x sub lj menos x barra cuadrado, esta es perdón, a esto le vamos a restar y sumar el x barra l, de tal forma que aquí tenemos una igualdad cuadrática, ¿verdad? Vamos a sumar sobre las poblaciones, ¿verdad? De j igual a 1, dentro de las poblaciones, perdón. Sabemos que pues la suma de todos estos elementos y n sub l veces x barra sub l, pues es lo mismo, por lo tanto este es igual a 0, y obtenemos que al aplicar ese sumatorio al término que está aquí, ya que aquí no hay un subíndice j, pues al sumarlos, ese término me daría 0 y solo tendría estos dos sumatorios. Aquí no hay un j, entonces solamente pues sería un conteo al que se haría n sub l por esa cantidad. El sumatorio queda en el otro lugar. Después, sumando sobre L, tenemos esta nueva expresión donde nosotros vemos que la suma de cuadrados totales corregidos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos, es decir, la suma de los cuadrados entre las poblaciones más la suma de los cuadrados de los residuales, que son la suma de los cuadrados dentro de las muestras. Entonces, nosotros vemos aquí que la suma de los cuadrados totales es la suma de los cuadrados entre poblaciones más la suma de los cuadrados dentro de las poblaciones. Y aquí también podemos ver otra forma de expresarlo algebraicamente, ¿verdad? La suma de los cuadrados de las observaciones es igual a la suma de los cuadrados de los promedios más la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los residuales. Y aquí tenemos líneas equiangulares en R3, porque vamos a hablar un poco de eso, que básicamente las líneas equiangulares todas tienen un mismo punto de intersección. Es básicamente las líneas equiangulares. La representación de vectores de los arreglos que se involucran en la descomposición también tienen interpretación geométrica que proveen grado de libertad. Para observaciones de arbitrariedad de conjuntos, sea mi vector Y, ¿verdad? Que contiene a todas las observaciones de las G poblaciones. El vector de observaciones Y puede estar entre cualquiera de los N, que es la suma total de observaciones, dimensiones, y el vector de promedios X barra, que es el promedio global, ¿verdad? Por el vector 1. Entonces, esto debe estar en una línea equiangular del vector 1 y el efecto del vector de tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos n sub 1 unos, n sub 2 unos y así, ¿verdad? Y aquí están los efectos de los tratamientos para cada uno de los de las poblaciones, ¿no? Y podemos representarlo esto como una combinación lineal de estos vectores U sub L. Entonces, que se mantiene en un hiperplano de combinaciones lineales de vectores U sub I. Eso para cada una de las poblaciones, ¿verdad? Ya que al sumar todos los U sub I me da el vector 1, el vector promedio también está en este hiperplano y siempre es perpendicular
al vector de tratamientos. Así, el promedio de vectores tiene libertad de mantenerse en cualquier lugar alrededor de la línea equiangular de una dimensión. Y el vector de tratamientos tiene la libertad de mantenerse en cualquier otro de las G-1 dimensiones. El vector residual sombrero, y igual a x barra por 1 menos los residuales, ¿verdad? La diferencia de los tratamientos es perpendicular a ambos, el promedio de vectores y el efecto del tratamiento, y tiene la libertad de estar en cualquier lugar de la dimensión del subespacio n-g-1-1, es decir, n-g, que es perpendicular al hiperplano. Para resumir, atribuimos un grado de libertad a la suma de los cuadrados del promedio. G-1 grado de libertad a la suma de los cuadrados del tratamiento, y n-g igual a la suma de los n sub L menos g, grados de libertad a la suma de los cuadrados de los residuales. El número total de grados de libertad es n igual a los n sub L. Alternativamente, podemos nosotros recurrir a la distribución univariada, a la teoría de distribución univariada, para encontrar que estos grados de libertad podemos ocupar distribuciones chi cuadradas asociadas con las correspondientes sumas de cuadrados. Para calcular la suma de los cuadrados y los grados de libertad asociados, es conveniente resumirlos en una tabla de ANOVA. Entonces, la tabla de ANOVA para poblaciones de promedios univariados, para la comparación de promedios de poblaciones univariadas, es la siguiente. Tenemos una fuente de variación que son los tratamientos residuales, y total, que sería el promedio corregido global, ¿no? Entonces, de la suma de los cuadrados, tenemos la suma de los cuadrados de los tratamientos con G-1 grados de libertad, de los residuos con sumatoria de los n sub L menos g grados de libertad, y el corregido, que tendría sumatoria de los n sub L menos 1 grados de libertad. Y tenemos esta prueba con la distribución Fisher de estos taus igualados a 0, a un nivel alfa. Rechazamos si este estadístico es mayor que pues, este dato de la distribución Fisher, donde este es el percentil superior 100 alfa de la distribución F con G-1 y sumatoria n sub L menos g grados de libertad. Esto es equivalente a rechazar H sub 0 para valores grandes de el cociente de la suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados de los residuos, o para valores grandes de 1 más la suma de los cuadrados de los tratamientos entre la suma de los cuadrados de los residuos. Estas estadísticas son apropiadas para una generación multivariada rechazando H sub 0 para valores pequeños de su recíproco, que sería 1 más, bueno, S sub S TR entre S sub S res, ¿verdad? Y aquí está su equivalente algebraico. Y aquí tenemos una tabla que nos ayuda, pues, para esta, y nos ejemplifica con los datos que teníamos. Una tabla ANOVA univariada y una prueba F para efectos de tratamiento utilizando la información en el ejemplo 6.7. Nosotros tenemos la siguiente tabla ANOVA, una fuente de variación que son los tratamientos y los residuales. La suma de los cuadrados, ya vimos que tenemos 78 y 10, y grados de libertad 2 y 5. Y el corregido, tenemos la suma de cuadrados, que es 88, y grados de libertad, que son 7. Por lo tanto, pues al utilizar nuestros estadísticos y la comparación, nosotros tenemos que esta división nos da 19.5 y es mayor a F sub 2,5 a un grado de significancia de 1,99%, que es 13.27. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y los tratamientos son diferentes al 1% nivel de significancia. Ahora veamos la varianza de análisis multivariante MANOVA. Entonces, paralelos a la reparametrización, especificamos el modelo de MANOVA.
que es un modelo para comparar poblaciones de vectores promedios. Aquí nosotros volvemos a inferir basado en lo que nosotros teníamos de las observaciones individuales para el caso univariado. Cada uno de estos vectores sería un promedio global más el efecto de los tratamientos, que también es un promedio de la población, más los residuales, donde los residuales son normal, 0, sigma, esos son vector matriz, ¿verdad? Aquí los vectores de parámetros mu y los promedios globales y los tau sub L representan los tratamientos, el décimo tratamiento, donde pues la sumatoria de los n sub L por los tau sub L es igual a 0, tenemos la misma condición de optimización, ¿no? Entonces, bastante estamos viendo aquí, la similitud que nosotros teníamos en el caso univariante para cada una de las observaciones, como nosotros lo representamos como el promedio global más el de efecto más el aleatorio, ¿no? Y también más tarde aquí en este punto vamos a ver 635, que sería la suma de cuadrados corregidos total, que básicamente es la suma de los cuadrados de los promedios dentro de cada grupo, más lo que está dentro de cada grupo. Entonces, eso es lo que está entre los grupos, las diferencias de los promedios entre los grupos, más la suma, las diferencias que hay dentro del grupo. Entonces, según pues estos modelos, cada componente de la observación XLJ satisface el modelo univariado. Los componentes de errores XLJ también está correlacionado, pero la matriz de covarianza sigma es la misma para todas las poblaciones. Un vector de observaciones podría ser descompuesto por el siguiente modelo. Y lo que habíamos visto, ¿verdad? Que observación igual a el promedio muestral global, el efecto del tratamiento estimado y más los residuales. La descomposición nos lleva a un análogo multivariante de la suma univariada, de cómo nosotros quebramos esta suma de cuadrados. Primero notamos que esos productos pueden ser escritos de esa forma. Realmente aquí solo, metemos los promedios por cada uno de los grupos. Después nosotros vemos que la suma de los elementos que están en medio, ¿verdad? Como estos términos no tienen J, al sumarlos sobre J sería igual a 0, entonces esos términos de en medio son iguales a 0 y la sumatoria solo nos quedaría del primer y del último elemento, muy parecido al caso univariado, el cual he pegado aquí la expresión, ¿no? Y nosotros una vez más tenemos la igualdad de que la suma total corregida de los cuadrados entre los productos cruzados es igual al tratamiento a la suma de los cuadrados y productos cruzados entre los tratamientos y la suma de los cuadrados dentro de los adentro, que serían la suma de los cuadrados de los residuales. Y aquí también con los productos cruzados. Entonces, la suma adentro de los cuadrados y los productos cruzados se pueden ser expresados a través de esta matriz W, que más abajo vamos a ocupar, ¿verdad? Que básicamente es una combinación lineal de las matrices de covarianzas. La matriz es una generalización de, pues, la matriz de covarianzas agrupados N1 más N2 menos 2, y se encuentra en el caso de bivariado. Y juega un rol dominante en probar para la presencia de efectos de tratamiento. Análogo a los resultados univariados, la hipótesis de no tratamientos, la hipótesis nula aquí, que todos los taos, en este caso son vectores, ¿verdad? Que van a ser iguales a 0. Se prueba al considerar los tamaños relativos de los tratamientos y sumas residuales de los cuadrados y productos cruzados. De forma equivalente, podríamos considerar que los tamaños relativos de los residuales y
la suma de los cuadrados y productos cruzados de los totales corregidos. Formalmente resumimos los cálculos que nos dan la prueba estadística en una tabla MANOVA, que está aquí, ¿verdad? Y así es como nosotros definimos B, que es el tratamiento, y W, que son los errores residuales. B más W sería el total de el promedio corregido, los grados de libertad, ¿verdad? Igualitos a como nosotros lo teníamos en el caso univariado. Esta tabla tiene exactamente la misma forma, componente por componente, como en la tabla ANOVA, excepto que los cuadrados de escalares se reemplazan por sus contrapartes vectoriales. Por ejemplo, el x barra sub L menos x barra al cuadrado se hace x sub L barra menos x barra por x sub L barra menos x barra vector. Los grados de libertad corresponden a la geometría univariada y también son distribuciones multivariadas que involucran densidades Wishart. Una prueba de hipótesis H sub 0, tau sub L igual a 0, ¿verdad? Que todos los tau sub L involucra varianzas generalizadas que nosotros habíamos visto que eran determinantes de matrices cuadradas. Entonces rechazamos H sub 0 si la división de esas varianzas generalizadas, el cual llamamos por el lambda estrella, que sería este determinante de W entre la determinante de B más W. Aquí tenemos nosotros las cantidades, que es igual a esto, es demasiado pequeña. La cantidad delta estrella, delta mayúscula, ¿verdad? Propuesta originalmente por Wilks, corresponde a una forma equivalente de las expresiones que habíamos visto con la prueba F, con la hipótesis nula de que no hay efecto de los tratamientos en los casos univariados. El lambda de Wilks tiene la virtud de que es conveniente y se relaciona a los criterios de razón de verosimilitud que habíamos visto en el capítulo pasado. Las distribuciones exactas de lambda estrella también se pueden derivar de casos especiales que se listan en la siguiente tabla. Para otros casos y pues muestras grandes, una modificación de los lambda estrellas de Bartlett se pueden utilizar para hacer una prueba de hipótesis para H sub 0. Entonces aquí tenemos para el número de variables y número de grupos, pues distribuciones muestrales para normales multivariadas. Se puede apreciar aquí y que pues tenemos aquí precisamente con lo que lo vamos a comparar, ¿no? Entonces, este realmente es una observación y pues Bartlett ha mostrado que si la hipótesis nula es cierta y la sumatoria de los elementos de todas las poblaciones igual a n es grande, entonces aquí tenemos una igualdad de expresiones y podemos relacionarla con chi cuadrado si nosotros tenemos un n que sea grande, con p por g menos 1 grados de libertad. Entonces rechazamos h sub 0 si esta desigualdad es lo suficientemente grande, donde h cuadrados de alfa es el percentil superior 100 alfaésimo de la distribución chi cuadrado con p por g menos 1 grados de libertad. Entonces, a los datos anteriores vamos a agregarle una segunda componente. Ya teníamos el ejemplo donde vimos la matriz 969023112, pero ahora le vamos a añadir otro elemento más, de tal forma que nosotros tenemos observaciones bidimensionales. Entonces, en este caso, pues siempre tenemos 3 observaciones en la primera población, 2 en la segunda y 3 en la tercera. 3 observaciones en la primera, perdón. Y aquí tenemos los promedios, ¿verdad? Los promedios de estos vectores, pues aquí los tenemos. Y el promedio global también. Entonces, podemos ver para cada una de las componentes la observación promedio, el efecto de tratamiento y residual y la suma de los cuadrados de las observaciones, promedios, tratamientos y residuales. Pero esta parte ya la habíamos hecho. Y ahora hacemos lo mismo para la segunda componente. Estas análisis de componentes de una variable, ¿verdad? Deberían ser aumentados con la suma de los productos cruzados de entrada a entrada para completar las entradas de la tabla de MANOVA. Procediendo fila por fila en los arreglos para las dos variables, obtenemos el
los productos cruzados, las contribuciones de los productos cruzados, promedios, tratamientos, residuales y total. Aquí tenemos los productos cruzados, ¿verdad? Y en este caso dan respectivamente 160 menos 12, 1 y 149 y pues el producto total de productos cruzados total corregido es el producto de los productos cruzados menos el promedio de los productos cruzados. Y aquí tenemos pues la igualdad, ¿verdad? Entonces, la tabla de Manova toma la siguiente forma. Tratamiento, pues esta matriz, residuales y total corregido, grados de libertad. Y ahora pues podemos ver la ecuación 640 que la he puesto acá, la igualdad para hacer la prueba de hipótesis. En este caso, lambda mayúscula estrella nos da 0.0385 y ya que P igual a 2 y G igual a 3, la tabla 6.3 nos indica una prueba exacta asumiendo no normalidad y matrices de covarianza iguales de grupo para H sub 0, tau sub 1 igual a tau sub 2 igual a tau sub 3 igual a 0, donde no hay efectos de tratamiento, versus la hipótesis alternativa que al menos un tau sub L dígito de 0 está disponible. Para llevar a cabo esa prueba, comparamos la estadística que se nos había presentado, ¿verdad? Y nos da 8.19. Pero en este caso, ya que 8.19 es mayor que el dato de la distribución, 7.01, entonces siempre rechazamos la hipótesis nula a un nivel de confianza del 1% y concluimos que los tratamientos, que hay diferencias en los tratamientos. Cuando el número de variables P es grande, la tabla Manova usualmente no se construye. Sin embargo, es una buena práctica tener una impresión computacional de las matrices B y W, de tal forma que para entradas especialmente grandes puedan ser localizadas. También el vector de residuales, para cada una de las residuales, ¿verdad? Es sombrero, pues observación menos el promedio de dentro del grupo. Deberían ser examinadas para normalidad para distribución normal y la presencia de datos atípicos utilizando técnicas que hemos discutido en las secciones anteriores, en el capítulo 4. Y aquí creo que tenemos ya el último ejemplo. Un análisis multivariado para datos de asilos en Wisconsin. Aquí dice que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Wisconsin reembolsa a estos asilos del Estado por el servicio que han dado. El departamento desarrolla una serie de fórmulas para las tasas para cada instalación, basado en los factores de cada nivel de cuidado, promedio de tasa de salarios y promedio de salarios, de tasas de salarios en cada estado. Estos asilos se pueden clasificar con base a quién es el propietario, ¿verdad? Si es privado, una organización sin fines de lucro y el gobierno. Y una certificación, si es especializado, si es intermediario, bueno, si es intermedio o una combinación de los dos. Un propósito de estudios recientes fue investigar los efectos de el tipo de propietario, ¿verdad? O certificación o ambos en costos. 4 costos se calculan por día por paciente y se miden en horas por paciente y se seleccionan para el análisis. Aquí tenemos los 4 vectores. X1, el costo de el trabajo de enfermería. X2, el trabajo del costo de las dietas. El X3, el costo del trabajo de operaciones y mantenimiento. Y X4, pues, el costo de la limpieza interna y el trabajo de lavado. Un total de 516 observaciones de cada uno de los 4 variables de costo fueron inicialmente separados según el tipo de propietario. Entonces aquí tenemos un promedio de los estadísticos para cada uno de los 3 grupos que están en la siguiente tabla. Entonces, si son privados, si sin fines de lucro o si son de gobierno, tenemos aquí el número total de observaciones y los promedios
y un total de 516 observaciones, como nos los plantea en el problema. Tenemos las matrices de covarianza y también la matriz W está calculado como la combinación lineal de las matrices de covarianza, el promedio global, ¿no? Una vez teniendo los promedios de cada grupo, es sencillo, ustedes conocen que se puede hacer de esta forma la matriz P, y vamos a probar si los tratamientos, los costos son iguales, ¿verdad? Es decir, que si tau sub 1 es igual a tau sub 2, igual a tau sub 3. Entonces, que no hay efecto de quién es el propietario, o de forma equivalente de que no hay diferencia entre los costos entre los tres tipos de propietarios, si son privados, si son sin fines de lucro o de gobierno. Y utilizamos el resultado en la tabla 6.3 para igual a 3. Entonces, los cálculos basados computacionales nos dan este delta estrella, que es 0.7714, y pues el estadístico 17.67. Y nosotros vemos que es mucho mayor que 2.51, que sería lo que nos da la distribución, por lo tanto rechazamos H sub 0 al nivel 1% y concluimos que los costos de promedios difieren dependiendo en el tipo de, en el tipo de propietario. También es muy interesante comparar los resultados basados en esta prueba exacta, entre comillas, a aquellos obteniendo procedimientos de grandes muestras, de muchas muestras, que los hemos visto en esa sección, ¿verdad? Para el presente ejemplo, 516 es grande, una muestra grande, y la hipótesis nula se puede probar al nivel de significancia 0.01 al comparar que el estadístico es 132.76 con una distribución chi cuadrado que es 20.09, ya que este estadístico es mayor que 20.09, de nuevo rechazamos la hipótesis nula al nivel de significancia de 1%. El resultado es consistente con los resultados que se basaron en la estadística de Fisher precedente. Bueno, esa es la sección 6.4. No sé si hay alguna pregunta. O si todo bien. De mi parte, ninguna. Ok, realmente era un poco necesario que viéramos esa sección porque el plan es terminar con la capítulo 6 esta semana. Y bueno, eso nos da nos mantiene en camino para ese objetivo. Entonces, bueno, agradeciéndoles su asistencia, nos vemos mañana a las 10:30. Pasen buenas tardes y buen provecho.